Cuando Cosas de gustes, la Cintia. pandemia, digo. Listo, entonces vamos a empezar. Hoy día vamos a hablar sobre búsqueda y gestión de recursos educativos para sus clases. Lo puedo llamar búsqueda y gestión de información. Pueden tener muchos títulos en realidad porque vamos a hablar de, más que todo, gestión de información, ¿no? Gestión y búsqueda de información. A ver, una de las tareas que digo que me apasionan o que nos apasionan a todos aquellos que nos dedicamos a este tema de evaluación de información, de gestión de información, es esta evaluación en sí. No es lo mismo buscar en una base de datos de acceso libre que una base de datos pagada. En todo caso, siempre hay evaluación de información, siempre tenemos que separar la paja del trigo, ¿no? Eh, Ahora, como les mencionaba en un inicio, existe ahora la infodemia, la infoxicación, que es este fenómeno que provoca que haya demasiada información en vez de muy poca información, ¿no? Cuando algunos de mis tesistas, alumnos, empiezan su exposición diciendo que hay muy poca información sobre su tema y que su tesis es novedosa, yo le digo que vuelva a empezar de nuevo sin esa frasecita, ¿no? En esta época es muy peligroso decir que mi tesis es novedosa, ¿no? Básicamente uno se basa en conocimiento previo, ¿no? Puede tener aportes importantes, pero novedoso, 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 yo siempre digo que hay que ser muy preciso con el lenguaje. Incluso así yo ni siquiera uso anglicismos para poder decir, yo siempre digo manuscrito en vez de paper. eh, no sé cómo, bueno, la única palabra creo que en anglicismo que uso es delivery, porque acá domiciliario o entrega a domicilio suena raro, pero yo siempre digo que hay que ser muy preciso como uno se expresa para tener una idea, porque en base a eso es que uno hace como que concentra todo el concepto, ¿no? Entonces hay que ser puntilloso, no sé cómo se dice el sinónimo, se me ha olvidado ahorita, como hay que ser muy, muy preciso en lo que uno quiere decir. Y sobre todo en una tesis de pregrado, yo siempre les digo que lo importante es que aprendan a investigar. En posgrado sí hay un aporte, pero hay que ver en qué medida es el aporte, ¿no? También no es que todo uno va a descubrir el Nobel o va a descubrir la vacuna de algo, no. Va a haber un aumento de conocimiento, ¿no? Entonces, dicho todo esto, si no, uno no cuenta con técnicas de gestión de información o de gestión, algunos llaman gestión de conocimiento, que ya es un paso más allá, uno se va a ahogar en este mar, ¿no? Uno va a tender a ahogarse en este mar y hay mucha gente que se ahoga en ese mar. Ahora, ¿cómo busca la gente? ¿Cómo buscan las personas información? Es algo que siempre he buscado o siempre me he preguntado y qué casualidad en un seminario que dieron en Reino Unido también hicieron esa misma pregunta y pusieron esta diapositiva, ¿no? Yo digo, how do you search for information? ¿No? ¿Cómo buscas tu información? Yo puse cómo busca la gente información. Hay un problemita también al momento que la gente busca información. Muchos, cuando les pregunto sobre qué tema es el que quieres investigar, muchos terminan dándome algunos datos sobre su investigación. Sin embargo, generalmente voy a poner ejemplos de medicina, que es más fácil, ¿no? ¿Sobre qué quieres investigar? Sobre malaria. ¿Sobre qué quieres investigar? Sobre COVID, ¿no? ¿Sobre qué quieres investigar? Sobre fiebre amarilla, pero no te dicen qué, por qué, o dónde, para qué, no hay sustancia en la investigación, solamente te expresan una idea, lo cual, lo cual demuestra que todavía nos falta una sistematización de cómo expresar lo que queremos buscar. Lamentablemente eso se repite pues ya bastante tiempo. Esta diapositiva es de un libro que se llama Más allá de Google, que es del 2008, ¿no? Este libro lo leí y me pareció súper interesante, muy, muy interesante, tanto así que lo pongo siempre en mis clases, pero lo que da risa es que todavía se cumple. O sea, tiene tanta vigencia 12 años después
que todavía se cumple. Cuando yo le pregunto a mis alumnos, ¿qué es lo que quieres buscar? Generalmente me dicen una o dos palabras. Solo aquellas personas que tienen un pensamiento más complejo, que no son todos, me dicen 3 a más palabras. O los que ya han llevado un curso de búsqueda de información ya te expresan la idea completa, ¿no? Quiero investigar sobre las habilidades informacionales que existen en estudiantes de medicina veterinaria, no sé, y otra cosa más complementaria, ¿no? Pero otros me dicen, quiero estudiar sobre alfabetización informacional. Y todo el mundo se queda así como que, ok, pero ¿sobre qué? ¿Para qué? Y este libro, más allá de Google, dice, ¿no? Que cuando buscan las personas, generalmente usan entre 2 a 3 palabras como máximo, ¿no? Y yo siento, al menos todas las veces que he dictado clase, siempre hago la misma pregunta y me encuentro con la misma respuesta, ¿no? Solo 1 o 2 personas tienden a salirse del estándar, ¿no? Y esos son generalmente los que escojo para poder asesorar. Generalmente, no digo que siempre, no digo que siempre, pero pasa mucho que quien se sale del estándar es la persona que más destaca, ¿no? Ahora, a mí siempre me han gustado los ornitorrincos, ya les dijeron de que soy médico veterinario, pero uso esta diapositiva para explicar, ¿no? Cómo hacer una búsqueda de información. Lo primero que tiene que hacerse es consultar a los expertos. ¿Qué quiere decir? Consultar a un profesor, a un asesor, a una persona que sepa más que ustedes sobre una temática. Luego de eso hay que buscar en tesauros. ¿Qué es un tesauro? Es lenguaje controlado. Es un lenguaje que en vez de yo colocar la palabra que yo crea conveniente, tengo que colocar una palabra que englobe mucha información. No, voy a tomar foto porque me están diciendo dónde estás. Y ese englobamiento de información significa que se está utilizando una palabra cabecera y esa palabra cabecera involucra otras palabras. Por ejemplo, en vez de buscar camión o bus, voy a buscar mejor transporte público. Transporte público ya involucra todas esas palabras que tratan sobre transporte público, ¿no? En todo caso, ahí eso, de eso más o menos trata el tesauro. Ahora, cada área de la ciencia, cada área del conocimiento tiene un tesauro. Medicina y Mech de PubMed, que son gratuitos. Para educación, ERIC. ¿Se escucha? Porque parece que el internet está inestable, dice. Igual, voy a continuar, me avisan. Luego de eso, para educación está ERIC, para economía, EconLit, para otras. Cada área de la ciencia tiene un tesauro especializado. Sería bueno que ubiquen el tesauro que más se le acomoda a ustedes. La mayoría usa UNESCO, pero UNESCO lamentablemente es muy genérico. Ese es uno de los tesauros que en vez de ayudar, yo creo que más les va a, no estorbar, pero les va a confundir. Preferiría que usen un tesauro especializado, ¿no? Ahora, si ustedes van a buscar sobre algo, como esta diapositiva también es genérica, algo que tenga que ver con biología, es bueno buscar el nombre científico, ¿no? Por nombre científico quiere decir que voy a buscar el nombre en latín, ¿no? Eh, pero también es necesario buscar el nombre común. Hay algunas palabras que en distintos idiomas también significan cosas distintas, entonces siempre hay que buscar esa palabra que conceptualiza todo. No es una cuestión más lingüística que otra cosa. Pero lo importante, y creo que ahí debería colocarlo en un círculo también, aparte de consultar con expertos y aparte de buscar con tesauros, me parece que lo más importante es buscar en inglés. Algo que nos va a costar mucho de repente a todos nosotros, pero que es necesario, y ya no digo que la palabra es imperativo, tenemos que buscar en inglés. El 90% de la información está publicada en inglés. 90, solo 2 está publicado en español. En todo caso, siempre es bueno hacer el esfuerzo de publicar en inglés, de buscar en inglés, de buscar la palabra en inglés, hacer ese esfuerzo que nos va a dar
pues, resultados realmente porque, como les digo, el 90% de lo que se publica está en inglés. Y no hay que ser chauvinistas ni decir, no, porque tengo que valorar mi idioma, que hay que valorar lo nuestro. Sí, hay que valorarlo, sí, pero, pero hay algo que no podemos ir contra la corriente. Si todos publican en inglés, toda la información va a estar en inglés. Todo es una cosa muy fuerte, pero digamos el 90% o la gran mayoría de publicaciones académicas, científicas, están en inglés. Por tanto, yo tengo que utilizar el inglés como medio, como sustento para poder buscar información. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que utilizar traductores. Esos traductores me van a ayudar a transformar la palabra en español después de haber consultado expertos, después de haber consultado tesauros, recién lo voy a traducir al inglés. Ojo, voy a retroceder una diapositiva, no busquen una o dos palabras, siempre usen más de dos. Eh, en todo caso, es una recomendación. Sé que muchos, pues, de repente esto de buscar en inglés no les va a parecer importante, pero yo les digo, prueben, intenten, hagan la prueba de buscar información en español y buscar información en inglés. Y van a ver la gran diferencia que hay en buscar en estos dos idiomas. Vuelvo a repetir, no hay que ser chauvinista, hay que querer lo nuestro, pero también hay que ser conscientes que la ciencia se escribe en inglés. No podemos ir contracorriente. Nos va a costar, sí, porque yo de estudiante en el 98, eh, yo ingresé en el 98 a la universidad, en 1998 yo empecé la universidad y me obligaron a leer en inglés. ¿Qué hacía en esa época? Seguro muchos de ustedes también. Agarraba el diccionario, marcaba la palabra y la traducía. Eso ya no existe, evidentemente. Tenemos traductor de Google, tenemos traductor semántico, tenemos Deep Web, tenemos muchas alternativas ahora que nos ahorran mucho tiempo e incluso tenemos herramientas que nos resumen los manuscritos. Tenemos mucho que sostenernos como para poder hacer una investigación o encontrar información y organizar información de manera que podamos tener un buen trabajo, ¿no? Ahora, algo que nos diferencia a nosotros, en este caso yo, un trabajador del conocimiento, como le llaman algunos, ¿no? Es una mala traducción realmente, pero así lo he dejado, en los que nos dedicamos a la gestión de información, hay una diferencia entre ustedes y yo. Yo no tengo que conocer todo. Yo no tengo que conocer todo. Yo no ingiero todo. Quienes sí, pero sí, yo no digiero todo, solo lo ingiero. Y ustedes son los que digieren porque ustedes son los que hacen el trabajo. Yo solo encuentro la información, sé dónde ubicar la información, leo sobre el tema, conozco, pero ahí nomás. Y ustedes son los que digieren toda esa información y la ensimisman para poder trasladarla para que se transforme en una tesis, en una monografía, en un trabajo de investigación, en un capítulo de libro, en lo que ustedes crean conveniente. No veo el chat, así que ahora sí ya lo veo. Como que hay eco, debe ser un ratito ahí se escucha mejor. Lo que pasa es que estoy con el micrófono, le estaba un poco alejado. Sí tengo que poner más cosas para que no no retumbe. Todavía estoy en eso. Pero puedo acercarme un poquito más al micrófono así. Hola, hola. No hay ningún problema. Bueno, seguimos entonces. Recién estaba viendo el chat, ¿ves? Siempre en esta nueva perpetuidad, siempre estoy leyendo el chat mientras hablo porque ahí es donde se generan las preguntas, ¿no? Ahora, dentro de las bases de datos científicas existen innumerables características. Estas preguntas son algunas que hago cuando estoy trabajando con bases de datos, ¿no? ¿Cómo elijo las bases de datos? ¿Cómo creen que se eligen las bases de datos? Acá me gustaría que interactuar un poco. ¿Cómo creen que las elijo? ¿Cómo se eligen las bases? Voy a alzar un poquito el volumen o la bajo. Creo que estoy en front, ¿sí? El micrófono está en front. ¿Cómo elijo las bases de datos? Pueden escribir.
¿Cómo creen que se eligen? A ver, por tema, por autor, la base de datos, ¿ah? No el artículo, sino la base de datos, el buscador. Por tema, ok. Que en una fuente confiable, ok, pero ahí hay que definir, ¿no? ¿Qué es una fuente confiable? Por especialidad de la materia, también es posible. Un minuto, me llaman afuera. Un minuto. A ver, mientras voy leyendo sus respuestas, denme un minutito. La nueva perpetuidad. Listo, ahora sí. A ver, por recomendación, me han hablado varias cosas. Por temática, correcto, sí. Por recomendación, sí, aunque quien te recomienda puede estar equivocado, ojo. Fuente confiable, Redalic, no. Redalic no es una fuente confiable porque Redalic cosecha información de muchos lugares. No sé de dónde las cosecha. Redalic ni siquiera es una fuente de revistas indizadas. ¿Se han fijado que Redalic pone en la carátula Redalic? Fíjense, si es que la señorita Marisela, fíjense los artículos de Redalic y pregúntense por qué, por qué modifica el artículo y coloca en la carátula Redalic. Solo voy a decir eso. De acuerdo al tipo de documento que se realizará. Un poco complejo. Sí, no depende del tipo documental. Ahí sí ya pensé bien. Porque si yo escribo un capítulo de libro, voy a citar artículos, libros, puedo citar cualquier tipo documental. No creo que dependa de eso. Pero sí depende de la confiabilidad, pero eso depende también de la experiencia de uno. Depende del uso, yo digo siempre del uso, del contenido puede ser, como dice la señorita Patricia. Ahora, ¿todas son iguales? No todas son iguales. Ahí hay que tener cuidado porque existen bases y bases, ¿no? Estoy en eso, señorita Marisela. No se preocupe, yo voy paso a paso. Lo primero que voy a mencionar que fuentes confiables, Web of Science y Scopus, definitivamente. Eso sí, como dice, me quito el sombrero. No hay forma de que bueno, sí hay forma, pero han ocurrido casos de que hay algunas revistas depredadoras que se han colado en Scopus, por ejemplo, pero no en Web of Science. Por ejemplo, han escuchado de una revista llamada Espacios, y era una revista venezolana que al final cobraba por publicar y que se volvió predadora. Scopus, a ver, Scopus y la otra es Web of Science. Seguramente en las bibliotecas de las universidades los deben tener, bueno, al menos mi universidad sí lo tiene y lo utilizo mucho. Son fuentes que uno busca información ahí y lo que encuentre va a ser totalmente confiable, con el 99.99999% de confiabilidad. Porque como vuelvo a repetir, hay algunas revistas que se han colado, ¿no? Voy a acercarme más para que no aparezca el eco. Se han colado un poquito, pero las editoriales se encargan de separar, de limpiar un poco, ¿no? Nada es perfecto en esta vida. Nosotros incluso nuestras ideas son perfectibles. Mis clases las voy modificando semanalmente, ¿no?
En todo caso, yo recomendaría que utilicen esas bases de datos que son las que utilizan los investigadores en el mundo, ¿no? Un ratito. ¿Nunca han utilizado estas bases? ¿Nunca han utilizado Web of Science o Scopus? ¿No? Bueno, y existen otras también. Yo tengo una diapositiva solamente de eso, así que vamos a continuar. Ahora, ¿cuál es mejor que otra? ¿Qué base, cómo creen que una base es más importante que otra? ¿A qué creen que se deba? Para no hablar yo solito, ¿no? Para interactuar un poquito, vamos a estar en estos, en este tipo de manejo de clase ya bastantes añitos, así que hay que empezar a relajarnos un poco. ¿Cómo creen cómo creen que yo puedo decir que una base es mejor que otra? A ver, los leo. Que existe una investigación científica. Por ejemplo, yo no podría afirmar que el 100% de las revistas de Redalyc son, son totalmente confiables. No podría decir, o sea, no podría afirmarlo, no tengo pruebas. Web of Science necesita suscripción, sí, la información cuesta. En el mundo, la información cuesta, sí, correcto. Por su accesibilidad, también es una opción. También es una opción, definitivamente sí. Existe ahorita una corriente que yo apoyo mucho, que es la del acceso abierto, que por ejemplo yo puedo decidir solamente buscar en revistas de acceso abierto. Y también estoy en lo correcto. Ahora, ¿voy a tener algunas limitantes? Sí, porque no todo es de acceso abierto, ¿no? Porque requiere aprobación de un comité para publicar. ¿Qué? ¿Qué requiere? Discúlpeme. ¿Qué tan alcance de la mano? Bueno, sí es una forma genérica de decir qué tan accesible está. Podrían escribir las ideas completas porque en el chat algunos me están poniendo 3 palabras, y luego 2, y luego una, y estoy tratando de entender la idea y no puedo. Es como cuando ustedes escriben por WhatsApp de esa persona que escribe, hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo escribir? No, pues mejor es, hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo escribir? ¿No? Expresen toda la idea compleja en un solo texto para yo poder entender. ¿Cuál elijo mejor que otra? Por filtro, también hay algunas bases de datos que tienen mejores filtros que otros, eso sí también. No sé si Denis quiso decir eso. Por su fuente de procedencia, puede ser, puede ser. Hay bases de datos que son cosechadores de información. Por eso Google Scholar tampoco es tan confiable. Google Scholar cosecha de repositorios, por ejemplo. Y los repositorios académicos, pues uno puede publicar cualquier cosa, ¿no? En el repositorio de una universidad, yo puedo colocar una ponencia de congreso y la universidad lo va a publicar en su repositorio. Pero lo que está colocado en un repositorio no es revisado por pares necesariamente. Y si está en el repositorio de la universidad, Google Scholar lo va a cosechar. Por tanto, ahí está el pequeño detalle de accesibilidad de Google Scholar y de error de cosechar todo aquello que creemos que es ciencia. ¿Cuánto cuesta Web of Science? Depende del tamaño de la universidad. Debe estar entre 30 y 40 mil dólares. No es mucho para una institución, definitivamente. Si pensamos como persona, ahí sí es caro, pero si es una institución, 40,000, entre 40,000 estudiantes sale a $1 cada uno. Entonces, así es mucho más fácil. ¿Qué piensan de Wikipedia? ¿Wikipedia es fiable? ¿Qué piensan de Wikipedia? ¿Qué me pueden decir de Wikipedia, por ejemplo? ¿Qué opinión tienen de Wikipedia?
No es confiable, no es confiable. Sí da acceso a editar Wikipedia, y ese es lo peor. No manden mensajes directos, por favor, manden mensajes a todos para poder leerlos y que sus compañeros también. Sí, ay, se fue el chat. Se me fue el chat. Bueno, ya de ahí lo chequeo de nuevo. Bueno, con respecto a Wikipedia, ya saben, no es fiable. ¿Por qué? Porque cualquiera puede editarlo. Me van a decir de que sí hay editores encargados que están ahí siempre chequeando qué es lo que, qué es lo que está modificándose y qué no, que están salvaguardando por este tema de la información, pero la verdad es que no. Uno puede modificar cosas en Wikipedia, puede durar 2 días ahí y al tercer día recién se dan cuenta que algo se ha modificado, ¿no? Entonces, y justo yo estoy buscando algo en ese segundo día y voy a tomarlo como verdad, entonces ahí está el problemita, ¿no? Ahora, ¿Google es suficiente? Yo no sé realmente si Google es suficiente, ahí tengo mis reparos todavía. Ay, no me sale el chat, no sé por qué. Ahí tengo mis reparos todavía si Google es suficiente, pero vamos a ver. Google tiene muchas características ahora. Tiene Google Académico, que es el que cosecha todo. Es bueno porque cosecha todo y es malo porque cosecha todo, ¿no? Porque puede cosechar cosas que no son totalmente ciertas. Preprints, documentos de congresos, documentos de repositorios, etc. Eh, Tiene Google Patents, que es para búsqueda de patentes, y también tiene Google Trends, que es para tendencias de búsquedas en Internet, ¿no? O sea, tiene muchas cosas en realidad Google, pero yo no sé si realmente es suficiente. Existe todavía algo que es la base, que son las bases de datos privadas, y estas bases de datos, pues todavía no permiten que Google coseche de lo que ellos producen, ¿no? Incluso las bases de datos científicas publican cosas dentro, o sea, uno puede buscar y encontrar cosas cuando buscas dentro de esa base, pero cuando buscas eso mismo desde Google Académico, no lo encuentras. Entonces tú dices, acá hay algo. La institución o universidad está suscrita a bases de datos, es algo que también hay que preguntarse, ¿no? Depende de la universidad, depende mucho de eso. En todo caso, ahí es donde hay que preguntar siempre. No hay que chequear bien a qué hay acceso por la universidad. Estas son las bases de datos que son de acceso privado o por suscripción. En todo caso, ahí las tienen. Está Science Direct del Elsevier, Karger, de la editorial Karger, Springer Nature, que antes era solo Springer, ahora es Springer y Nature. Está Walter Kluwer, está Taylor and Francis, que tiene libros y todos ellos tienen libros y revistas. Wiley también tiene su biblioteca, Wiley Library. Sage, que es muy especializada en humanidades y ciencias sociales, y EBSCO, que es un agregador. No es una base de datos propiamente dicha, sino lo que hace es cosechar de todas estas bases, cosecha información, pero que tiene un periodo de embargo. Ese periodo de embargo le permite al cosechador, le permite pues tomar ciertas decisiones, ¿no? Al cosechador le permite decir, ¿sabes qué? Yo voy a usar tu información, pero voy a dar acceso solamente hasta el 2018, 2 años de embargo. Y como tú siempre vendes los últimos 2 años, porque es la información más actual, esa información de los últimos 2 años tú vas a venderla propiamente. Yo como EBSCO voy a vender el paquete de años que le llaman ellos en inglés backfile, ¿no? Como el retrospectivo. Y para eso sirve EBSCO. O sea, tiene su ventaja, ¿no? Uno suscribe a EBSCO como agregador y le da acceso, de acuerdo al paquete que uno suscribe, le da acceso a mucha información, pero no te da acceso a toda la información de la base de datos, ¿no? Hay que precisar también eso.
¿Alguno de ustedes ha utilizado estos buscadores, estas bases de datos? ¿Ninguno? ¿Ninguno utilizado? No, ninguna. Bueno, les invito en todo caso a poner en Google Science Direct, Karger, y a todos le ponen Library. El acceso a esas bases son libres, lo único que cuesta es acceder al texto completo, pero sería bueno que ustedes investiguen entrando a las bases. Por ejemplo, yo no tengo acceso a Sage, por ejemplo. Sin embargo, yo busco información en Sage y siempre estoy viendo que hay información que ya existe sobre una temática que yo estoy interesado. En Wiley Library, también Taylor and Francis Library, ahí cada uno de ustedes vaya buscando de acuerdo al área. Y eso sí, la mayoría o la mayor cantidad está en inglés, así que vuelvo a repetir, hay que hacer un pequeño esfuerzo para poder encontrar. Google Académico o Google Scholar en inglés es el buscador por excelencia, ¿no? Todo el mundo lo conoce, ya les he dicho de qué pie cojea, que hay que tener cuidado porque cosecha todo. Entonces, mi recomendación en Google Scholar es que, o Google Académico, es que si ustedes encuentran que la información está en un repositorio, o sea, que está colgado en un DSpace de universidad, entonces tengan cuidado para no creer todo lo que está ahí, ¿no? Tengan cuidado, si está en un repositorio, no crean necesariamente todo, porque si está en un repositorio puede ser que no sea el texto completo revisado por pares y sea solo un preprint. Es por eso que es importantísimo en esta época evaluar información. ERIC, que es una base de datos muy conocida e incluso tiene su tesauro, como ven en la pantalla, para educación, ¿no? Ustedes pueden buscar ahí, pueden encontrar el tesauro, y el tesauro, ¿cómo lo utilizan? Colocan una palabra que crean que es lo que deban buscar y el tesauro les va a corregir. Por ejemplo, vuelvo a poner el ejemplo de transporte público. Yo quería poner camión, como se le conoce en México, o bus, como se le conoce en otros países, o buseta, que podría tomarse como sinónimo, pero el tesauro me va a decir transporte público y lo que engloba el transporte público, ¿no? Entonces, esa es la práctica que me gustaría también que hagan. Yo no puedo hacer una práctica ahorita porque me interesa que conozcan todo el abanico de herramientas, ¿no? Ahora, acá hay muchas bases de datos especializadas. Algunas son de acceso abierto, algunas son libres, todas son libres para buscar, pero no todas tienen, no tienen los documentos libres para descargar. Siempre va a ser libre la metadata, la información general, el título, el resumen, los keywords o palabras clave, eso siempre va a estar libre. Por tanto, yo me voy a enterar que existe algo, ¿no? Si existe algo que ya, que algo que se ha investigado, entonces yo sí me voy a enterar de que existe, ¿no? ¿Cuánto cuesta buscar información? Señorita Diana, no entiendo. ¿Ahí a qué se ha querido referir? Cuesta tiempo, cuesta experiencia, bastante, en realidad. Por eso les digo que sería bueno que intenten entrar a estas bases y vayan investigando, pero no le entiendo en el cuánto cuesta. ¿Cuesta de esfuerzo? Buscar no cuesta dinero, pero pueden Maestro, lo hacer. que pasa es que decía que costaba, si cuesta dinero buscar esa información, porque decía que era como que privado, que no estaba abierto a todos. Por eso me pregunta es si hay que pagar algún costo por entrar a este tipo de buscador. No, los buscadores son libres cuando uno usa para buscar información, pero los textos completos son los que cuestan. Por Ah, ok. tanto, generalmente la universidad tiene suscripción a bases de datos y uno accede a través de esa suscripción, ¿no? Eh, pues las tarifas no las pongo yo, las tarifas lo ponen las editoriales, ellos mismos ponen sus costos. La información siempre ha costado, la información es poder, ya saben, y quien tiene información, pues, tiene el poder, ¿no? ¿A qué me refiero con suscripciones?
Yo para poder acceder a BILEX o BLEX, yo no sé si es una I o una L, para acceder a BILEX, yo tengo que pagar por acceder al texto completo, al PDF de esa base. Igual por APA-SciNet. Yo lo que puedo hacer es buscar dentro de la base, pero para poder acceder al texto completo, al PDF, yo tengo que pagar una suscripción, que no necesariamente la tengo que pagar yo, lo tiene que pagar la institución, ¿no? A eso me refiero con suscripción. Ahora, como les mencioné en un inicio, existen las bases de datos por Una pregunta, excelencia. si me permite. Sí, dígame. Por ejemplo, sí entiendo obviamente el que te quiera suscribir, ¿no? El suscribir, pues paga una mensualidad y tienes acceso a toda la información. Pero Anualidad, es es anualidad, posible, no mensualidad. anualidad. Ah, ok, eso ya, pero bueno, es algo costoso, ¿no? Pero vamos a suponer que yo busco, ¿no? Veo una referencia y puedo pagar solamente ese libro o ese artículo que está ahí y no necesariamente la suscripción. Sale mucho más caro. Un libro puede costar $300 en PDF, ¿no? Pero una suscripción para una institución puede costar $1000, por ejemplo, y es multiusuario. O sea, ¿qué quiere decir multiusuario? Que si son 10.000 alumnos, los 10.000 alumnos pueden acceder al libro. Sí, pero yo no soy dueño de una universidad, a eso me refiero. O Ah, cómo, pero, ajá, sí. ajá, ya. En todo caso, si usted quiere acceder a los recursos, puede pagar individualmente, pero sale mucho más caro. Sí, sale mucho más caro, ¿no? En este caso, creo que México tenía una suscripción por consorcios. Creo que no sé si sigue, ahí sí desconozco porque no he ido a México toda la pandemia. Tengo que ir aunque sea a comer tacos. No he ido a Colombia tampoco, donde tenían suscripción por consorcio también. Ellos tienen suscripción por grupos, ¿no? Se unen varias universidades y suscriben, ¿no? En Perú también hay ese tipo de suscripción porque sale mucho más barato. Se unen 5 universidades de un lugar, de una región, y acuerdan con la editorial. ¿Sabes qué? Por ejemplo, Clarivate. Tú me estabas cobrando $40,000 a mí solito, o a mi universidad solita. Ahora somos 5 universidades. ¿Cuánto me cobras? Y ellos dicen 25, 30. Entonces, la universidad sale ganando por el acceso a información, ¿no? Más que todo por eso. Cuando es individual, en vez de bajar el costo, sube, ¿no? Ahí hay esa desventaja. O en Pero todo al caso, menos, dígame. pero al menos nos serviría, por ejemplo, de referencia que hay escrito, que me interesó de ahí, como quien dice, la parte gratuita. Nada Exacto. más que me dé una referencia y digo, bueno, este libro se me hace interesante, esta revista se me hace interesante, la anoto y ya eso lo puedo adquirir por fuera, ¿no? Claro, claro. Usted es libre de adquirir por fuera, sale un poquito más costoso, como le digo. Lo bueno de Pero estas no, bases de datos, pero no la suscripción completa, o sea, no sé si me estoy explicando, o sea, no es, o claro, sea, claro. esta plataforma nada más la utilizaría para saber qué hay. Y Ujú. como es muy caro, nada más para saber qué hay, lo que a mí me interesa es sustraerlo, no de ahí, sino ya de otra manera, ¿no? Individual, nada más la referencia, no Sí, inscribirme completamente. sí lo entiendo. Usted puede buscar sin suscripción en estas bases. A ver, un ratito. En estos buscadores, usted puede buscar sin problemas, pero va a tener la referencia, no va a tener el texto completo. Creo que hasta hay un meme de una clase donde los alumnos le reclamaban al profesor porque, ¿qué es referencia? No voy a caer en eso, pero la referencia quiere decir que es el título y el resumen, nada más. Y el texto completo que se obtiene por suscripción, lo obtiene de estas bases también, pero cuesta, ¿no? Usted va a encontrar información sobre su tema en estas bases, pero no va a poder acceder, repito, al texto completo, al PDF o al HTML, ¿no? Pero si usted quiere adquirirlo, como usted me ha dicho, por fuera, puede hacerlo, ¿no? O existe también el préstamo interbibliotecario, donde usted, acuerdo entre biblioteca y biblioteca, le pide al bibliotecario que le consiga estos 3 artículos que me van a servir para mi investigación, y si la universidad tiene, acuerdo
entre su universidad y la otra universidad, pues le van a poder facilitar. También hay salidas legales, ojo. La ilegalidad nunca debe ser promocionada. La información cuesta. Si ya hay una institución que ha pagado y mi institución tiene acuerdo con esta otra institución, yo legalmente puedo pedir que me faciliten cierta información. Ojo, también puede pasar eso. No es simplemente hablar con el bibliotecario y decirle qué tanto se puede hacer para poder obtener información legalmente, ¿no? Ahora, las páginas son estas que estoy colocando aquí. Science Direct, Karger, Springer, Nature, Walter Kluwer, Taylor and Francis, Wiley, todas las que están en la diapositiva. ¿Eso es lo que se refería, señorita Lucrecia? No sé si exacto. ¿Sí? Perfecto. Lo que pasa es que de repente lo pasé muy rápido. No hay problema, no hay problema. Google Scholar también es gratuito, también van a poder acceder al texto, pero Google Scholar, tengan cuidado, pueden acceder a textos que no necesariamente, se me acabó el café, pueden acceder a textos que no necesariamente son reales o académicamente correctos, ¿no? O sea, que haya sido publicado en el repositorio de una universidad no le da la calidad de verdadero. Puede ser un congreso donde se presentan avances de investigación, puede ser una tesis que no necesariamente está revisada por pares, solamente está revisada por un asesor y el alumno. Puede ser otro tipo documental, un póster, por ejemplo, y va a aparecer en Google Scholar. Eric, que ya mencioné, las especializadas, que también es libre de entrar, vuelvo a repetir, y no van a acceder al texto completo a menos que estén acceso abierto al texto o tengan suscripción. Las dos bases de datos de suscripción son Web of Science y Scopus, son totalmente confiables, pero su suscripción es a bases de datos de referencia. ¿Qué quiere decir? No me da textos completos, ni Web of Science ni Scopus. No me da textos completos. Me linkea al texto completo cuando mi universidad tiene acceso a esas bases. Apps, todo el mundo seguramente tiene aplicativos en su celular. En todo caso, importantísimo. Les invito a instalar estos apps en su celular. Acá tengo que tapar Scopus Discovery, que ya va a morir. Han avisado que ya va a morir, entonces prefiero ya taparlo mejor. ¿Qué les recomiendo? Read by QXMD, ahorita les voy a mostrar. El app de Springer, por ejemplo, desde su celular pueden obtener información gratuita de Springer porque tiene un filtro de acceso abierto. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que ustedes busquen y quieran tener texto completo, simplemente ponen el filtro de Open Access o acceso abierto y van a poder descargar el PDF. Si van a buscar o van a trabajar algo sobre ciencias de la vida o área médica, pueden bajar el app de PubMed también es posible, pero existen dos apps que son muy, muy buenas. Read by QXMD, aquí está el título, Read by QXMD, que antes solamente era para medicina, ahora ya no, ahora sirve para todas las áreas de la ciencia, y que te permite también generar alertas de artículos, de generar alertas de búsquedas, entre otras cosas. Y de la misma forma hay una nueva que se llama Researcher App, que también te hace el mismo trabajo de Read by QXMD, pero que es un poquito más limpio, ¿no? Un poquito más Google, que también te permite generar alertas. Ahora, aterrizando las ideas, a ver, un ratito no había leído, un minuto no había leído sus preguntas, disculpen, que eso sí, no me lo perdono. A ver, me gustaría saber cuáles son las páginas, ya respondí. He usado Conrecit, pero Conrecit es el consorcio de universidades, ¿no? De CONACYT, claro. Pero Conrecit no es una base, es el consorcio. Entonces, el consorcio te da acceso a bases de datos. No, en México tienen, claro, entras a Conrecit y salen los links de las bases de datos. Ya, ok. No sé a cuáles están suscritos ahora, eso tendría que verificarlo. Erika dice, eso en relación a documentos y en caso de material multimedia o de video, ¿existen otras plataformas distintas a YouTube y Vimeo? Sí, existen dos plataformas que pues eso sí tienen costo y son un poquito caras.
Uy, me olvidé el nombre ahorita. Le prometo que terminando busco la página que incluso la quité de aquí por el tema de videos, porque ya empezó, antes era libre la base, pero luego empezó a cobrar demasiado y no era una gran base porque lo que hacía era generar videos a partir de tesis, ¿no? Lo que recomendaría sería en todo caso consultar los repositorios de la Comunidad Europea, donde ellos sí tienen videos que comentan artículos. No sé si a eso se refiere. El problema es que los videos no son revisados por pares, muchas veces son material de difusión más que científico y por tanto no todo lo que está en video es creíble, ¿no? Lo sabemos bastante bien. Entonces, ¿cómo puedo entrar a la información si quiero hacer una tesis? Consultar a la biblioteca de la universidad o buscar en estos buscadores que les voy a enseñar ahorita. Hemos empezado por buscadores de suscripción, bases de datos de suscripción, las dos bases de datos de suscripción más importantes, Web of Science y Scopus, pero también existen alternativas mejores a Google Scholar, donde sí hay cierto filtro para poder obtener información. Estas son las bases de datos que les menciono y que sería bueno que vayan ustedes también en su computadora chequeando si les sirve o no les sirve también. A ver, voy a empezar. Semanticscholar.org, ahorita tiene 187 millones de manuscritos. Es una muy buena base de datos, les da filtros por año, por tipo documental, por autor, por revista en la cual se publica, por área también. Yo puedo, acá si se fijan, sale el área en la cual se ha publicado. Scripts no es una base de datos. En Scripts yo puedo colgar cualquier cosa puedo colgar. Ahí hay que tener mucho cuidado. Porque usted trabaja en música, claro, ahí hay una salvedad, ¿no? Bases de datos de música. A ver, voy a preguntar ahorita a un amigo bibliotecario. Ojo, siempre pregunten al bibliotecario. Un ratito. Ismael, una consulta. Me están preguntando por bases de datos de música. Si tú conoces algo aparte de Petrucci se dice, ¿no? Petrucci Library. De repente hay otra. A ver, un bibliotecario aquí de una universidad que tiene música, por si acaso. Incluso existen dos universidades de música en Perú, pero no sé. Petrucci se pronuncia. Bueno, ok. Se pone entre corchetes, creo, cuando es, ¿cómo se pronuncia, no? Entre comillas. A ver si me responde, le doy la respuesta ahí. En este caso, no sé si tiene música, tiene historia. En música es muy especializado. Habría que buscar, a ver, voy a ver si es que puede ayudar en algo el bibliotecario, ¿no? Semantic Scholar utiliza muchas fuentes. A mí me gusta mucho porque ha mejorado también y me permite generar alertas de lo que yo he buscado anteriormente. Y en todo caso, mejora mi búsqueda poco a poco porque utiliza inteligencia artificial. Ahora, una nueva característica que tiene Semantic Scholar es que está utilizando esa inteligencia artificial para poder resumir textos, ¿no? En todo caso, yo accedo a la búsqueda y tengo un resumen hecho por inteligencia artificial para no descargar todo el texto, sino que me permite en una sola leída determinar lo más importante de ese manuscrito. La inteligencia artificial ha venido para quedarse, la verdad que nos está ayudando mucho, muchos dicen que va a reemplazar gente, pero no creo, o sea, va a ser un complemento muy importante, al menos en mi área, en el área de búsqueda de información, de investigación, de escritura científica, me está ayudando un montón, porque yo también no tengo que atarearme por la ola, ¿no? Yo tengo que estar encima de la ola, igual que ustedes. No es que yo tengo que decir, no, ya no puedo investigar porque ya tengo 40 años, ¿no? ¿Para qué? No, hay que estar encima de la ola y hay que utilizar esas nuevas herramientas para poder seguir investigando, escribiendo, ¿no? Sobre todo en una tesis, que es importantísimo que se haga, ¿no? Vamos a ver, siguiente. Otra base de datos es OneFinder. Este OneFinder, las bullas de la pandemia.
Ese OneFinder era un buscador independiente, pero el Sevier vio que era muy importante y lo compró. Entonces ahora ya tiene sus colores, ¿no? Sigue siendo libre, de libre acceso. A ver, voy a la siguiente diapositiva. Sigue siendo de libre acceso. Contiene 136 millones de registros de distintas fuentes, lo cual también ayuda bastante. Incluso tiene preprints. Ojo, les vuelvo a advertir, no hay que citar preprints. Hay que leerlos, pero hay que tener mucho cuidado con el preprint porque el preprint no ha tenido una revisión por pares. También tiene un filtro de Full Text Access, que quiere decir que yo tengo acceso al texto completo, así no tenga suscripción a la base de datos. Entonces, también ahí tengo una ventaja, ¿no? Otra base de datos es Lens, que también es libre. Esta tiene muchos más millones de resultados, 213 millones de resultados. Y entonces ahí accedes a información de Microsoft Academics, Crossref, Microsoft Academic. Sorry que los brackets no me dejan, a veces tengo que vocalizar bien, aunque me raspe, porque es importante que me entiendan. Ahí está. Microsoft Academic, Crossref, PubMed Core y PubMed Central, ¿no? Y de eso tiene 213 millones de registros. Ustedes colocan lo que quieran buscar en el buscador y les va a salir una pantalla parecida a esta. Yo digo que da demasiada información en una pantalla, ojalá se limpie pronto, pero lo bueno es que junta más de una fuente. Entonces te dice, este artículo está en Microsoft Academics, está en Crossref o está en otra base de datos, pero te muestro un resultado y te digo dónde está también registrado, ¿no? Dimensions.ai, esta base de datos sí se la súper recomiendo. Es muy buena, incluso el creador de Dimensions había trabajado en una editorial antes y creó su propia base de datos libre, pero también con un acceso pagado, ¿no? Dice que hay una que es Repertory International of Literature Musical, en francés está. Dice que también va a buscar que es rilm.org, así se llama. ¿Ya? El bibliotecario siempre ayuda. Le digo rilm.org. Ya está, ahí está lo que me ha respondido. Hay una frase muy importante, yo no soy bibliotecario, pero trabajo con ellos. Es, tú puedes buscar y obtener 1000 resultados o 100.000 resultados, pero el bibliotecario te va a dar el correcto, ¿no? Yo digo el bibliotecario o el gestor de información, ¿no? Yo trabajo mucho con bibliotecarios que son los especialistas y ayuda mucho, mucho el tener relaciones cercanas con ellos porque me han resuelto ahorita una duda que yo en la vida iba a resolver, tendría que haber buscado. Dimensions.ai también utiliza inteligencia artificial para poder ordenar la información. Es libre, pero también tiene una versión de pago. Esta base sí tienen que usarla de todas maneras. No voy a decir más. Casi digo una palabra que no era. Aquí está, por ejemplo, también tiene una base de COVID, ¿no? Que en su momento llegó a 15.000, luego a 60.000 y actualmente creo que va a 170.000 registros de COVID. Otra base importante que ustedes deberían buscar es academicmicrosoft.com, que es parecido a Google Scholar, pero Academic Microsoft tiene un mejor filtro, ¿no? Usa también inteligencia artificial para poder reordenar la información y esta información se la presenta de esta forma. Mi recomendación, yo pongo la diapositiva mal siempre, usen de 2 a 3 palabras para hacer búsquedas, siempre. Si colocan una sola palabra, les van a salir demasiados resultados. Entonces siempre coloquen entre 2 y 3 palabras. Synapse.io es muy parecido a Semantic Scholar. También es un buscador que utiliza inteligencia artificial y tiene más o menos los mismos filtros. No tiene las mismas fuentes. Si se dan cuenta, utiliza otras fuentes. Y tiene esa tecnología que cuando colocas la palabra te va completando, como adivinando qué es lo que quisiste decir y te recomienda búsquedas, ¿no? Eso también ayuda bastante. Synapse.io se llama. A ver, no he leído el chat, discúlpeme. Ahí está. A ver, no, nada más. Luego está Synapse.io, ahí están los filtros, como ven. A ver, también cuando tú guardas información en Synapse.io, hay una sección que es Save, o salvar, o guardar.
te da documentos recomendados. ¿Esto qué es lo que hace? Lee tu biblioteca y a partir de entender tu biblioteca te recomienda, como si fuera un bibliotecario, ¿no? Te recomienda, este artículo es el que debes de leer. Luego hay una base de datos que estuvo libre hasta hace muy poco, a ver, no sé si lo pueden verificar, de iris.ai, yo sí tengo suscripción. Existe una versión libre, o existía, yo creo que todavía existe. ¿Qué es lo que diferencia de iris.ai de los demás buscadores? Yo coloco de un manuscrito, coloco el título y el resumen en inglés. Y lo que hace de iris.ai es leer el texto y a partir de su base de datos generar grupos. Ahí está el título y el resumen, title and abstract, título y resumen, y a partir de la lectura y entendimiento del texto y del concepto de la idea, me recomienda nuevos manuscritos, pero me los agrupa en cluster, ¿no? En grupos, de manera que yo me enfoque en un clúster o en un grupo, ¿no? Si yo estoy buscando sobre almetrías, yo me gustaría buscar sobre Scopus también y almetrías, entonces me voy hacia Scopus o hacia bibliometría, o depende a lo que yo elija, ¿no? Entonces yo ya no tengo que estar leyendo manuscrito por manuscrito, sino yo puedo tranquilamente estar en un grupo, ¿no? Ese se me hace bueno como para crear una línea de investigación, ¿no? Que de pronto no tenemos como que el conocimiento de lo que es y como que nos va centrando y nos va haciendo más angosto, ¿no? Acoto, exacto, acotando, porque nosotros que estamos todo el día leyendo, o al menos si yo cuando estaba haciendo mi tesis, prácticamente todo el día, porque así me tenían con látigo, porque me enseñaron de esa forma también, que si yo no estaba en la tesis, no estaba haciendo la tesis. O sea, yo tenía que estar concentrado en la tesis. Esa era la frase de mi tutor. Si tú no estás sentado leyendo, es que no estás haciendo la tesis, estás haciendo cualquier cosa. Entonces yo me sentaba y empezaba a leer para poder acotar. Este buscador ya me acota automáticamente, me agrupa por conceptos. Entonces la inteligencia artificial sí nos puede ayudar en esto, ¿no? Es bastante interesante. Acá dice, estoy buscando en cada página, estoy buscando las mismas palabras, pero claro, puedes probar palabras de mi ejemplo, pero también prueba con tus palabras, cosa que vas viendo cómo va diferenciando. De repente, este buscador no me sirve tanto a mí, ¿no? Porque, por ejemplo, PubMed sirve más a médicos, pero por eso me concentro con ustedes en buscadores más multidisciplinares que me da información de todo tipo, ¿no? De cualquier otro concepto, no necesariamente solamente medicina. Aquí, por ejemplo, entré a un clúster y a un subclúster, un grupo con un subgrupo y me encuentra más información. Entonces yo voy a buscar sobre evaluación u otro concepto. Existe también un asistente que utiliza también inteligencia artificial que me ayuda a encontrar información por la biblioteca que uso también. O sea, ya no es buscar información con palabras clave, es obtener información a partir de mi información. De Rackster.io es un asistente de buscador personal o asistente de investigación y lo que hace es leer primero, yo puedo revisar información y él me obtiene nueva información a partir de mi biblioteca y a partir de eso yo puedo ir escribiendo. Incluso tiene borradores, ¿no? No, plantillas, discúlpeme. Plantillas que me ayudan a generar un borrador de texto. Eso se lo dejo nomás como una pincelada, no voy a ahondar en esto. En esta herramienta sí. Esta es una herramienta de inteligencia artificial que una vez que yo tengo los textos, una vez que yo tengo el texto completo, yo puedo, en vez de leer todo, 100 manuscritos, por ejemplo, no me voy a leer en una semana, esta herramienta Scholarcy lo que hace es resumir el texto. Lo resume tan bien que lo he comprobado con resúmenes hechos por amigos de los artículos, ¿no? Y he comprobado y esta herramienta incluso me da mejores textos y lo hace en 15 segundos. Así, en nada. En nada. Prácticamente lee el texto. Entonces yo cuando estoy escribiendo artículos científicos con amigos, yo lo primero que hago es, a ver, vamos a guardar toda la información en PaperPile, en Mendeley, en el gestor de referencia que quieran. Luego concentro todos los PDFs y los subo a Scholarcy. Y luego de eso lo exporto en un Word y me salen todos los textos resumiditos. Entonces se los paso a todo el mundo y me dicen, ¿cómo has hecho? La inteligencia artificial, una vez que ya busqué información, me ayuda a resumir información y yo también puedo citar de manera más rápida, ¿no? Obviamente, cuando hay un texto que me interesa mucho,
me leo el texto completo, ¿no? Hay mucha gente que pueda pensar que soy ocioso, pero no. Primero he hecho una búsqueda y a partir de la búsqueda yo digo, ok, en vez de leerme 10, disculpen, 10 no. En vez de leerme 3 manuscritos hoy día voy a leer 10, pero utilizando Scholarly, ¿no? Y me ahorra mucho tiempo. Eso es una herramienta que también ayuda. Ojo, existe una versión de pago, que es esta, que te guarda una biblioteca, pero también hay una versión libre, que la dirección está en la parte de abajo. Lo voy a colocar en el chat. Le voy a colocar en el chat un ratito. Aquí está. Ahí está. Es la versión libre que pues tiene limitantes, pero que ayuda mucho. O sea, yo puedo subir un PDF y me lo va a resumir. No voy a poder guardar, ojo, porque es libre, la versión libre es así, pero también me va a poder ayudar a entender. Si es un texto muy, muy grande, pues me va a ayudar a entender sobre un manuscrito. De repente, para mí me parece que sí sirve, pero cuando lo leo y lo entiendo y lo resumo, no, de repente no. Y me ayuda a ahorro mucho tiempo, ¿no? Ahora, existen muchos métodos para poder obtener información. Hay muchos métodos para obtener información. Uno de ellos es la búsqueda mítica, que le llaman, ¿no? Identifico conceptos, palabras clave, creo mi estrategia de búsqueda, reviso los resultados y a partir de eso encuentro mi información, ya está, mi fórmula es perfecta, dicen, ¿no? Esto es mítico, esto es mentira, nunca pasa. Yo cuando identifico una palabra, creo mi estrategia de búsqueda, reviso y luego encuentro los resultados, eso es mentira, eso no existe. La verdadera búsqueda se hace de esta forma. Identifico conceptos con tesauro, con experto, con palabras que yo crea que son importantes, creo una estrategia de búsqueda, una cadena, la coloco en el buscador, reviso los resultados, aprendo de esos resultados y de esos errores que puedo haber tenido por resultados y repito, ¿no? Y repito los resultados. No, repito, para crear nuevas estrategias de búsqueda, nuevas cadenas de búsqueda para repetir lo mismo nuevamente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno encuentra manuscritos, los lee y se da cuenta que la forma en que yo había buscado no era la correcta. Entonces tengo que volver a entrar en el círculo. Esa es la forma de hacer una búsqueda. No es perfecta desde el inicio. Esto no existe. Lo que existe es esto. Conceptos, creo estrategia de búsqueda, reviso resultados y aprendo de mis errores, yo digo, ¿no? Aprendo de mis errores y repito. Ahora, el lenguaje booleano evidentemente es algo que ustedes conocen bastante. El AND es la intersección, todos los buscadores lo saben, todos los buscadores lo usan. El OR es la unión, o sea, quiere decir que uso más el OR con sinónimos. El AND cuando quiero juntar dos conceptos, cómo se intersectan. Y el NOT es la exclusión. Por ejemplo, acá dice, turismo en Comunidad Valenciana, esta lo he sacado de una universidad de España, por eso ahí está la referencia abajo. Yo voy a encontrar información que tenga que ver con turismo y Comunidad Valenciana. En cambio, si pongo OR, sería emigración, OR inmigración, voy a encontrar información de emigración y información de inmigración, las dos. Pero si pongo NOT, transporte público, not metro, quiere decir que voy a buscar todo lo que tenga que ver con transporte urbano, discúlpenme, pero no relacionado con metro. Es bastante sencillo. Todos los buscadores utilizan el mismo lenguaje. Esa es una ventaja porque lo mismo sirve para todos los buscadores. Entonces, incluso en Google Scholar, el not es un menos y el or se tiene que usar entre paréntesis. Eso, bueno, dependería de la práctica. Es cuestión de ir chequeando los buscadores uno a uno en cada una de las bases, ¿no? Que uno tiene que ir probando en cada una de ellas. La infoxicación, mencioné que es la sobrecarga de información, ya no existe eso que nosotros, que yo les digo a los alumnos cuando me dicen no hay nada sobre mi tema, yo empiezo a dudar y digo, ¿me dejas buscar para estar seguro? ¿No? Y con esa persona voy probando de que hay, o sea, que estaba en lo cierto o que yo estaba, o que estaba en lo cierto o yo estaba en lo cierto de que su trabajo puede ser importante, pero no necesariamente novedoso, ¿no? Esta infoxicación es la sobrecarga de información. Tenemos demasiada información, entonces
Hay que utilizar algunos software como gestores de referencia. No sé qué gestores de referencia usan. Zotero, Mendeley, EndNote. Pueden utilizar cualquiera. Cualquier gestor de referencia es importante. No, gestor de referencia Script no. Es que Script es una página, es como un repositorio. Pero un gestor de referencia, Mendeley. ¿Hay un gestor en Script? Ah, no sabía. Sí. Ah, mire, voy a buscarlo porque no lo tengo en el radar. Yo utilizo, de los que utilizo... Perdón, inclusive ahorita lo novedoso fue que se cambió solito a la 7ª edición de APA, es lo único, pero por ejemplo no he buscado en cuestiones como de Oxford, digo, la otra, Chicago, perdón, u otro tipo de citación. Ah, pues bueno, está bien, está bien. No, no lo conocía. Bueno, los más conocidos son Note, que es de pago, que le digo que es caro, Mendeley, que es gratuito, Paperpile, que utiliza Google como motor, entonces es súper poderoso, pero cuesta, y otros, ¿no? F1000 y otros, hay muchos, muchos gestores de referencia. Y una de las soluciones para la infoxicación también es tener metodología de búsqueda y ahí diría buscadores. Lo que les he mencionado anteriormente es importantísimo para que puedan encontrar información sobre sus diferentes temas. He hablado de bases de datos de pago, he hablado de bases de datos de referencias de pago, he hablado de bases de datos gratuitas, que son las anteriores, y dentro de esas bases de datos de pago también hay que poner el filtro de acceso abierto para que no piensen de que todo lo que es de editoriales es malo, ¿no? Es como decir, no, me están cobrando. No, no es que te estén cobrando, sino que ellos tienen su propio negocio, ¿no? Y nosotros no podemos caer tampoco, ¿no? Cosas que han cambiado, todo el mundo me puede decir que pues han pasado por la carta física, ¿no? Yo recibía manuscritos en físico, en sobres físico y colocaba mi estampilla para que me devuelvan la carta con el manuscrito. Después pasamos al correo electrónico, pero ahora ya no. Ya usan, la gente es un poco más rápida, utiliza Twitter, mensajes directos, Facebook, el Messenger de Facebook o Slacks para organizarse. Antes escribía en Word, ahora todo el mundo lo escribe en la nube, lo cual es mucho más eficiente. OneDrive, Google Drive, Office 365. La forma de difundir información también ha cambiado. Las revistas, antes eran solo físicas, yo trabajaba incluso en una imprenta, allá por el 2004 o 3. Antes todo era físico, era solamente en papel. Si te equivocabas, se fregó todo porque tenías que ponerle un parchecito, volver a imprimir o reemplazar la hoja o hacer un fe de ratas. Ya no. Lo tienes en digital, en PDF, simplemente reemplazas y colocas un aviso que el archivo original ha sido reemplazado y se acabó. La actitud también, ya nadie esconde cosas. Eso de es mi trabajo y que si lo publico se van a copiar, mejor que se copien. Esa es la idea, que te citen. Y es por eso que ahora el acceso abierto es lo que se debe hacer, ¿no? Luego, otra cosa que ha cambiado es que todo está en la nube. Usan OneDrive, Google Drive, Dropbox o el Colibrí, que es el SugarSync, que es el que yo uso realmente, que me ayuda mucho. En México me compré, aquí está todavía, una laptop. Me compré justo en Veracruz, ¿cómo se llama esa tienda que tiene rosadito? No me acuerdo. Fui con uno de los doctores ahí a comprar porque mi laptop era muy vieja. Bueno, vieja no, era del 2010, entonces en el 2019 decidí comprar mi laptop nueva, me la compré en México. ¿Y qué hago ahora? ¿Cómo paso la información de un lado a otro? Simplemente con la nube, instalé el SugarSync y automáticamente todo se sincronizó. Esas son las ventajas que tenemos ahora y que debemos utilizar, ¿no? No podemos estar de espaldas a lo nuevo. Puede ser difícil para nosotros, pero para eso ustedes pueden buscar ayuda, ¿no? Me pueden preguntar o pueden preguntar a sus profesores, a sus alumnos, oye, yo voy a hacer esta investigación. Liverpool, ahí está, Liverpool, sí. Yo estoy haciendo eso, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo que debo hacer? Entonces hay gente que le va a decir Dropbox. También lo uso, pero para mí es un poquito limitado porque es una sola carpeta. OneDrive, lo mismo que Dropbox. Google Drive, depende. Si mi correo es institucional, si tengo espacio ilimitado. Pero ya uno escoge, ¿no? Uno escoge a dónde ir. Ahora, herramientas y programas recomendados. Esto es importante para gestionar. Ya les mencioné la escritura colaborativa Google Drive,
De hecho, ustedes la usan, la conocen. Luego está Office 365, dependiendo si tienen esa suscripción de Office. Videoconferencia, lo que ustedes sean conveniente. Muchos usan Zoom, usan Blackboard y otros utilizan Teams. A mí particularmente no me gusta Teams, se come mucho la batería, utiliza demasiados recursos, pero es cuestión de gustos, no digo. Pero lo importante es usar una plataforma para comunicarnos. Esto va a ser, yo digo, la nueva perpetuidad, así que nos vamos a ver en este cuadrito durante mucho tiempo y hay que tener la mejor actitud, ¿no? Y seguir investigando, seguir en este proceso. Ahí está. Los gestores de referencia, no tengo el de Scripps, lo voy a buscar para colocarlo de ejemplo. EndNote, que acaba de salir la versión 20, ya no es la 19, ahorita es la 20, todavía no sale oficialmente, ya se lanzó. Están en versión beta, creo que tengo entendido. Zotero es muy utilizado, Mendeley extremadamente utilizado, PaperPie y Readcut, que ahora se llama Papers. Paper 3 murió, Site2Lac murió, Sidewell acaba de salir. Y así ustedes, lo importante es que utilicen gestores de referencia, no importa cuál. Ahora, por ejemplo, Slack es una muy buena herramienta para organizarse. Ustedes pueden generar grupos y en esos grupos ustedes pueden colocar temáticas y la gente puede comentar dentro del grupo. Es más eficiente que los grupos de WhatsApp, definitivamente, porque puedes adjuntar PDFs, Word y guarda todo y es mucho mejor incluso para organizarse. Tú puedes en un solo grupo tener subgrupos o canales y dentro de esos canales tú puedes decir quién entra y quién no entra, ¿no? Slacks. Si ustedes quieren acceder a textos completos de manera gratuita, ya que me han preguntado que algunas cosas puedan o no acceder de acuerdo a la suscripción que tenga la universidad, usen un paywall. Un paywall es un add-on que se coloca en el Google Chrome o en el Firefox, de manera de que el manuscrito que ustedes hayan buscado en cualquiera de las bases de datos, ustedes encuentran un manuscrito, en un paywall va a salir como un candadito al lado, así, clic, como un aviso, y te dice, este artículo o revisión, manuscrito digo en general, tiene una versión en acceso abierto, y le haces clic ahí y te va a salir el PDF, ¿no? Hay opciones por eso de obtener textos completos. Copernio también hace lo mismo, también lo pueden instalar en su Google Chrome. Si ustedes, Copernio, aquí está, copernio.com, que pertenece a Claribyte, ¿no? A mí me gusta bastante, aunque a veces interfiere un poco con mi vista, porque siempre quiere buscar el texto completo, ¿no? Si usted... Una pregunta, perdón. Dígame. Disculpa, he estado notando que, bueno, en tus contribuciones, la mayoría es para Windows, o bueno, para todos los sistemas operativos, pero yo me pregunto si con toda esta maravilla que dice ser Mac, ¿hay alguna herramienta específica para ella? Para Mac. Uh-huh. Lo que pasa que estas herramientas funcionan en la web, entonces funciona tanto para Mac como para Windows, es lo bueno. Entonces ahí no hay problema en ese aspecto. Por ejemplo, he notado que con el nuevo procesador de Mac, supuestamente el Google Chrome es dañino para él, ¿no? Entonces, por eso tiene se comen los recursos. Exactamente, entonces, pero, precisamente por eso pregunto, para ver si hay algo especial para cada sistema operativo, o bueno. A ver, déjame pensar. Yo diría que si tú no quieres utilizar el Google Chrome, si no quieres utilizar el Google Chrome, puedes utilizar el Firefox y estos aplicativos también funcionan para Firefox. O sea, yo lo he probado. Cuando no me funciona, cuando el Chrome se empieza a comer mis recursos, porque lo hace, tienes razón. O sea, ese es el problema con la Mac, que se come todos los recursos. Windows, como siempre es defectuoso, pues a veces lo tolera y a veces sí noto que se come todos los recursos, como el Teams, por ejemplo, ¿no? Yo cambio a Firefox y como tengo sincronizado todo, pues utilizo las mismas herramientas, ¿no? Creo que la mayoría de herramientas funciona ahora en todos los browsers, ¿no? A ver, por si acaso prueba, porque creo que el Mac utiliza otro, ¿cómo se llama?
Safari, ¿no? Quiero que utilice Safari. Uy, hace años que no utilizo Mac. Todavía no me adapto a eso. No, yo soy muy Windows, incluso porque hay más alternativas de software de instalación en Windows. Al menos es mi percepción. Yo creo que debe haber la misma cantidad, pero hay algunos que no he encontrado. Sabes que es muy padre Mac para hacer ediciones o cuestiones de creación. Yo que me dedico a la música, por ejemplo, de audio, video, cosas así. Pero entonces, ¿crees conveniente que pueda haber ya en esta onda muy tecnológica, que sea conveniente tener un equipo Windows, un equipo para hacer otro tipo de cuestiones en Mac? Yo tengo todo Windows, pero por ejemplo, cuando alumnos han venido a trabajar, así que estamos viendo algún proyecto, algunos sacan su Mac, pero no hemos tenido problemas. ¿Sabes? Lo único que le digo, cambia Firefox, porque también me dicen, no quiero utilizar Chrome. No hay problema. Pero con Firefox también funcionan los mismos add-ons, son para todas las plataformas. Incluso este que voy a hablar ahorita, que se llama LastPass, que sirve para guardar contraseñas, también me funciona en todas las plataformas. Entonces yo guardo mis contraseñas en una plataforma y se sincroniza con todas. De manera que lo que tengo en Chrome lo tengo en Firefox y ya no tengo y lo tengo en mi celular, ¿no? Es una de las cosas que da esta hiperconectividad que tenemos. Todos los passwords lo guardo en la nube. Ahora, hay algo que se llama organización del tiempo, ¿no? Hay muchos aplicativos ahora. Uno es Microsoft To Do. Me sirve para colocar correo institucional de Microsoft o de otra índole también. Me permite organizarme y me avisa más que una agenda, porque me permite tener recordatorios y generar subtareas, ¿no? Tengo una tarea, artículo tal o conferencia tal, ¿qué es lo que tengo que hacer? PowerPoint o charla, solo charla, material complementario, entre otras cosas, ¿no? Aparte de este Microsoft To Do, también existe uno que me gusta más todavía, Todoist. Funciona igual, solo que uno puede colocar muchas más cosas aquí. Muchas más cosas, mucho. O sea, puedo colocar texto, fotos, sincronizar con otras plataformas. Me parece que es mucho más completo. Estas dos yo les diría que las analicen también, Microsoft To Do y Todoist, que yo digo que son herramientas que me ayudan a gestionar. Ya hablé de la nube, lo he mencionado anteriormente, hay de pago, hay gratuitas, ya hay versiones gratuitas y de pago de manera independiente. Esta herramienta que se llama InSync me permite sincronizar todo lo que está en Google Drive a la computadora y me lo transforma a Office. A muchos les puede parecer simple esto, pero ayuda mucho. Porque yo hago todo en Google Drive y automáticamente se sincroniza y yo ya no tengo que pasarle ningún formato, automáticamente lo arregla incluso. Y yo muchas veces he tenido proyectos, lo he trabajado con gente, me lo sincroniza y yo agarro el Word y lo único que hago es negrita, que se pasó por ahí, una cosa que no me di cuenta y ¡plic! Automáticamente ya está el Word, ¿no? Si tuviera en Google Drive tendría que descargar, dar formato, incluso me sincroniza, yo lo trabajo en Word y automáticamente lo transforma en Google Drive. Eso es una ventaja bastante interesante. De ahí les paso el link. Creo que sí, incluso creo que hay ofertas que te descuentan el 50%, hay un montón de cositas. Aquí está, por ejemplo, incluso me avisa cuando alguien ha modificado algo de algún documento, ¿no? Para estar atento también si estás trabajando con gente. Ya modificaron esto, hace 11 minutos, hace un segundo, ¿no? Cuando tú mandas a hacer algún tipo de trabajo a alumnos y tú dices, ya terminaron todos, entonces tú ves cuando la gente realmente está trabajando, ¿no? Y, por ejemplo, para hablar específicamente de recursos de aprendizaje, está esta sección que es edu.google.com, donde hay muchos recursos de aprendizaje que quizás les pueda servir a muchos de ustedes. Por ejemplo, que hay sobre informática, herramientas de creatividad, alfabetización digital que todos necesitamos, herramientas educativas que también necesitamos para poder generar mejores clases, ¿no?
y arte, lengua y cultura, ¿no? Son cosas que a veces uno los da por hecho, ¿no? Yo nunca, mi mamá es profesora, por ejemplo, ¿no? Y siempre he aprendido que todos los días uno aprende, ¿no? Entonces, cuando empiezo a verificar Google, me doy cuenta, Google ya está haciendo recursos para profesores, se está preocupando por esto que estamos teniendo, no digo sufriendo, la pandemia que estamos pasando, ¿no? Hay otro que se llama recursos del portal educoas.org, también. Recursos educativos, también hay ahí, es del Tecnológico de Monterrey, que también ahí he participado en unas cuantas charlitas. Me gusta mucho esa universidad realmente, más la veracruzana, evidentemente. Educateca.com, sí, porque ahí está mi primo, un olmeca que me tomé una foto con la cabeza. Entonces, Educateca también tiene muchos recursos importantes que ustedes pueden verificar. Yo no entro dentro del recurso porque ustedes son los que van a buscar si les sirve o no, ¿no? Ahí es donde yo ya no me inmiscuyo tanto, ¿no? Pero para que ustedes vean si les sirve o no los recursos, ¿no? Hay un montón de otras cosas más generales para educación, lenguaje, matemática, cívica, historia. Hay cosas que quizás yo diga, no, a mí no me sirve, pero quizás a otros sí, ¿no? Yo nunca desmerezco un recurso, digo, bueno, ahí está para quien crea que le pueda servir, ¿no? Porque no todos son iguales y no todos buscan lo mismo, ¿no? Para terminar, hay unas cosas que, bueno, yo sufro mucho de dispersión, yo estoy todo el día buscando información, evite la dispersión, hay que afinar los resultados, hay que afinar la búsqueda de acuerdo a los resultados, ustedes buscan información de acuerdo a los resultados, van afinando y van dando esa vuelta nuevamente. Hay que diversificar buscadores, por eso no les he dado solo uno, sino muchas alternativas, y depende de ustedes el escoger, ¿no? ¿Cuál les sirve más? Usar bases de datos, importante, bases de datos si la universidad les da acceso o la entidad les da acceso a bases de datos. Usar gestores de referencia, el que ustedes crean, no es obligatorio utilizar Mendeley, es el más conocido y es gratuito, bueno, más conocido entre comillas, el que uso en todo caso, un sesgo de uso, y bueno, algunos links de interés genéricos en realidad, si se dan cuenta, incluso ahí dice Wikipedia, porque cualquiera puede generar la lista, pero he revisado la lista y me parece que está bastante bien, ¿no? Hay algunos buscadores que son interesantes o algunos buscadores que pueden servirle, y yo, la anterior, ¿cuál es la anterior? ¿Esta? Es que no leí el chat. ¿A cuál diapositiva, Denis? Discúlpame. Exactamente donde está la anterior, una antes, a ver. A ver. ¿Ahí? ¿Esta? ¿Esta? Ahí está bien. Ahora pase. Esta. Ajá, Educateca. A ver, déjenme checar. Yo les voy a dejar las Ajá. diapositivas. Sí, no hay ningún problema. Yo no oculto nada. Ahí las diapositivas las van a poder tener sin problemas para que las revisen. Más que solo es una charla más informativa que de práctica, entonces a veces hay tanta información también, no puedo detenerme en cada una, porque sería como que muy especializado y tampoco quiero aburrirlos, ¿no? A mí me tienen que callar, no paro de hablar a veces, ¿no? Entonces, ¿esta es la diapositiva o cuál es? Creo que es la que sigue, a ver, no, ahora ya normal, cronológicamente. A ver, voy a empezar desde recursos de Google. Aquí estoy en recursos de Google. La siguiente es sobre lo del TEMOA, que es del Tecnológico de Monterrey. Ah, creo que era esa que había mencionado del que hay muchas cosas tecnológico. importantes ahí. Hasta ahí capturé, pero adentro habían demasiadas cosas, así que mejor ahí lo dejaba. Luego está Educateca, que tiene de todas las áreas. Y luego está carpetapedagógica.com, que tiene ya cosas más puntuales de educación, ¿no? Así de biología, historia del Perú. En este caso, historia del Perú, dices, más peruano, ¿no? Pero hay recursos. Luego le estaba dando algunas consideraciones y estábamos en bases de datos. Hay que buscar en bases de datos. Las que yo les he recomendado, buscar ahí
lamentablemente para algunos les va a ser muy difícil buscar en inglés, pero hay que hacerlo. Y pues aquí está Mendeley o gestores de referencia, los links de interés que ustedes van a tener que leer. Yo las diapositivas se las voy a pasar, no hay ningún problema. Ahí y pues aquí nos quedamos. Muchas gracias. Y no sé si tienen preguntas, ahora sí voy a ver el chat. Más bien disculpen que cuando estoy en la videoconferencia muchas veces no se ve el chat. Es un problemita que tiene Zoom. Yo no sé ahorita, lo configuro, me sale al lado, pero a veces no. Si tienen alguna consulta, duda, reclamo, queja. ¿Qué tal, Josmel? Pues muchas gracias. No sé si hay preguntas, dudas. Chicos, ya saben, levanten la mano, opinen, avisen su micrófono y los escuchamos. Bueno, los escuchamos y Josmel le responde. Bueno, si me permite, Josmel. Sí. Mira, como bien, antes que nada, pues aprovechando ahorita el micrófono abierto, agradecer toda la información. Pero bueno, para nosotros los terrenales, o para mí, ¿cuáles serían las 2 o 3 buscadores serios o científicos, los principales que me recomendarías para empezar mi tesis? O sea, para empezar a experimentar antes de profundizar. En síntesis. ¿Sobre qué es la tesis? ¿O en qué área? No, bueno, educativa. En educación. Ok. Si va a trabajar en educación, Sage es una buena base de datos. Sage, a ver, es Sage. A ver, voy a buscar el link. Está especializada en humanidades. Library. A ver, un minuto. Sage Library. Aquí está. Aquí está. Listo. Esta base de datos es una base de datos de ciencias sociales y humanidades. Es muy rica en información. Luego la otra es ERIC, si es para educación. ERIC, que lo mencioné también ahí. Vamos a ver, aquí está. Copiar. Y coloco ahí. ERIC también es especializada en educación, pero puede utilizar cualquiera de las bases de datos que he mencionado de editoriales. Todas tienen sobre educación. Todas tienen sobre educación. Así que ahí yo diría que quizás empezar por Sage y luego ir uno a uno buscando en las bases de datos. Pero me parece que lo que debe iniciar es primero consultando qué palabras clave va a usar y transformarlas o traducirlas al inglés. Y a partir de eso, recién ir a los buscadores. Si es para economía, Econlit. No hay de qué, señor Denis. Econlit. Pero creo que Econlit, déjame ver, Econlit no es tan bonito. Es que economía, Econlit. Es que creo que Econlit es con suscripción. Vamos a ver. Es que hay algunas bases de datos especializadas que ya se volvieron de suscripción. Pero si es de economía, igual puede utilizar las bases de datos multidisciplinares como ScienceDirect, como Taylor and Francis, como Wiley, se escribe Wiley Library. Vamos a poner acá. En psicología es SciNet o APA-SciNet, creo que es. Esa sí me la sé porque APA-SciNet. Ay, que no puedo. Aquí está. También permite buscar y te va a entregar los registros, más no el texto completo, si es que su universidad tiene suscripción. Es que yo no sé si es que la universidad tiene suscripción o no. ¿Alguna otra consulta?
un poco en contexto de eso que dices sobre la suscripción, fíjate que los compañeros que estamos acá, no todos somos maestros de universidad. Yo, por ejemplo, hace ya unos años, ya no me acuerdo, en realidad como 5 años me titulé de la licenciatura, de la maestría salí hace 2, entonces yo ya no pertenezco a una universidad. Y en este sentido, pues, tampoco quiero como que depender de la universidad, ¿no? Ujú. Hacer un poco más autónomo. Por eso también estoy en este curso, digamos, como para encontrar esa autonomía. Pero sí comprendo mucho a los compañeros que de pronto, porque los entiendo, lo vivo igual que ellos, tenemos esa cuestión de no poder encontrar, buscar o entender hasta a veces las categorías de investigación o inclusive los buscadores que nos has dicho y cosas así. Entonces, yo creo que eso sirve un poco como para contextualizar el grupo y pues ya tener Sí, esa sí, idea. sí. Gracias, gracias, José, ¿verdad? Porque dice Pepe. Supongo que es por José. Sí, sí. Sí, sí. Y por eso hablé de las bases de datos de suscripción, pero todas las que mencioné con más énfasis son las bases de datos de acceso abierto, ¿no? Semantic Scholar, Synapse, Microsoft Academics, de Iris.ai, habían varias, entonces ahí ustedes pueden buscar y lo que encuentren va a ser de acceso abierto. Por eso sé como dos mundos que es necesario verificar. Ahora, Paco Romero dice, aparte de Grammarly, ¿existe otra app? Creo que es una plataforma, no es una app exactamente, para verificar la parte de escritura en inglés. Sí, se llama PopShare. A ver, voy a ver. Existen varias en realidad. Pop, pop, PopShare. Aquí está. Y hay otra que estoy analizando. Uy, cerré la ventana que no debía. A ver, que se llama Flow Site. Get started. A ver. Aquí está, ahora sí. Aquí esta herramienta, a ver, pues una que va a tener lo que usted dice, que se llama Flow Site. Actualmente usa inteligencia artificial también. Y ahí se me fue la página. Que es PopShare. Mi internet está un poquito malito, ya veo, ya veo. Aquí está. Y la herramienta que sí hace lo que usted me dice se llama PopShare. Yo lo utilizo bastante, el PopShare, porque los textos en inglés, una vez que yo ya lo he mandado a traducir, bueno, antes de mandar a traducir en realidad, cuando lo uso yo el inglés unga unga que tengo, entonces lo paso por PopShare y me corrige la gramática y algunas cosas que no me doy cuenta. Y de ahí recién lo mando a corregir por un humano la gramática. Evidentemente eso cuesta, ¿no? Mi universidad sí lo paga. Y Flowsite, eso sí les pido que se suscriban. Hoy día justo tuve una reunión con ellos y la herramienta está muy buena. Me permite buscar información en acceso abierto, me va a permitir resumir textos de manera gratuita y me va a permitir organizar información. O sea, tiene todo en un solo lugar. Y va a permitir traducir ahora, va a permitir traducir textos, se llama flowsite.com. Suscríbanse, me parece, yo ya estoy suscrito hace ya como 2 meses, me parece que es una herramienta que tiene mucho futuro. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta, profesores por allá, alguna otra duda, pregunta sobre la búsqueda de información, de recursos. Pues muchas gracias, estuvo muy completo para nosotros que conocemos poco sobre esta área o penetración a esta profundidad. Gracias, maestro. No, por nada. Perfecto. Ya voy a No poner sé si hay alguna otra duda, sino para pues agradecerle a Yosmel la información, la cantidad de información, de búsqueda y sobre todo precisamente estas estrategias que nos ayudan a no perdernos, a ubicar lo que busco, porque pues, a veces en Google pues encuentras 18 millones de resultados, ¿no? Ahora escárvale dentro del mismo Google, ¿no?
Perfecto, yo les señalaba a algunos de los compañeros de que quienes estén haciendo su tesis les iba a ser de gran utilidad y creo que así fue. Hay varios aquí doctorantes, maestrantes que están aquí cursando. Y pues, sin duda, agradecerte. Agradecerte, Dios, Bueno, a cuídate ustedes mucho por la y invitación. en 2025.